el presidente? Mira, estamos con mediciones, hemos Sí. medido y vamos a seguir midiendo. Déjame decirte que lo de la foto es un episodio y que ya lleva varios días de agenda, básicamente por la mala manera de defenderse del gobierno nacional, que tuvo varias oportunidades para pedir disculpas sinceras, para tratar bien el tema, encuadrarlo bien. Decir que la oposición siempre sale al rescate del gobierno y muestra que ellos también tuvieron fotos más graves y más preocupantes. Así que en el fondo, déjame decirte, veo como un empate en el cual tanto el gobierno como la oposición pierden, ¿no? Esa sería mi conclusión. En términos electorales, es una fantasía opositora que esto va a sacarle una enorme cantidad de votos al gobierno. De hecho, me acuerdo hace 2 años, el clima de opinión imperante en la Argentina era que Macri empataba o ganaba las elecciones y perdió por 15 puntos las PASO. Entonces, lo que no tenemos que por ahí caer en el error es el de comprarnos estos climas de opinión forzados, artificiales. Es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, con algunos candidatos libertarios del puerto, ¿no? Digo, si uno ve el nivel de exposición política y mediática que tienen y después vamos a comparar los votos, ahí hay una inconsistencia, ¿no? Es como que si ellos tuvieran los mismos votos que exposición mediática ya serían presidentes, pero bueno. Hay que tomar con pinzas, porque evidentemente la agenda ciudadana pasa por otro lado, ¿no? A la agenda ciudadana, la foto le puede indignar al que ya estaba indignado de antemano, ¿no? Hay una indignación selectiva, ¿no? Ahí Hay está, como ahí está. una... Ese es el punto que te quería preguntar, porque ustedes que saben bien y analizan un poco más la cuestión política en detalle, tenemos los tres grupos en general, ¿no?, que se mencionan, aquellos que sí o sí van a votar al sector, aquellos que sí o sí no van a votar al sector y aquellos que están en el medio que se pueden inclinar para un lado o para el otro. Vos me estás diciendo que hoy ha enojado a los que ya no votaban para el gobierno, los ha enojado más. Los del medio todavía lo miran como todavía analizándolo al tema. Sí, el votante moderado argentino no creo que tome como punto de partida la foto del cumpleaños ni la foto del cumpleaños de Elisa Carrió, por ejemplo, como para resolver su voto. Va a resolver por las cuestiones centrales del país, que me parece que es lo que todo el mundo por ahí soslaya, que es la cantidad de vacunas aplicadas o no, la recuperación económica o no, el control de la inflación o no. Me parece que los verdaderos parámetros pasan por ahí. La agenda ciudadana se compone de la desocupación, la pobreza, los ingresos que no alcanzan, y creo que pasa por ahí. Ahora, la política es la culpable de alguna manera de que no haya clima electoral también, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que en este turno electoral, en el contexto de pandemia, aún con altos niveles de vacunación, creo que va a haber una retracción a la hora de la movilización electoral. Es lo que estamos viendo en cada una de las elecciones provinciales que hemos tenido hasta hoy, y con un condimento adicional. Si tomamos la última, que fue Salta, hace pocos días atrás, lo que vemos también es una desafección de la gente, no solamente a votar, sino además también de selectivamente modificar su voto de manera estratégica, castigando, digamos, a los oficialismos. Y fíjate qué interesante esto de Salta, porque perdió el gobierno nacional posiciones, perdió el gobierno provincial posiciones, perdió el gobierno de la ciudad de Salta, la ciudad capital, perdió posiciones. Es decir, todos los candidatos con olor oficialista tuvieron un descenso en el caudal electoral y hubo fuerzas, segundas, terceras fuerzas, que aumentaron notoriamente su caudal electoral. Otro elemento que puede ocurrir en esta elección es que en muchos lugares, en muchas provincias, y esto te lo digo con datos propios, toda esta pelea del voto nacional, ¿no?, de Juntos por el Cambio versus el Frente de Todos, con argumentos, digamos, que solamente ellos entienden, está provocando que muchos elijan a los partidos provinciales como una opción de, te diría, un voto refugio, ¿no?, como una opción intermedia, una opción estratégica, pero que definitivamente significa que no van a votar a ninguno de los dos puntas de la grieta, sino que van a votar a un partido provincial. Esto está pasando, por ejemplo, en alguna medida en Tierra del Fuego, está pasando, por ejemplo, en Santa Cruz, está pasando fuertemente en Río Negro, va a pasar, por ejemplo, en Misiones. Así que va a haber que prepararse, ¿no? Porque creo que esta elección nacional va a ser por primera vez
un festival de voto provincial que se va a sentir. Interesante este aspecto. Fundamentalmente esto que me decís, que todos los candidatos con olor a oficialismo siempre tienen algún tipo de castigo, ¿no? Porque, bueno, la sociedad en general tiene cosas que reclamar. Y vuelvo al tema de la foto, pero para llevarlo al ámbito provincial. ¿Crees que el candidato local o los candidatos locales que representen a los oficialismos se vean afectados por el tema de la foto? ¿O no, la influencia pasa por la gestión local y que eso es lo que se pone en tela de juicio? Todo va a afectar un poquito, todo. Evidentemente que la foto no va a pasar desapercibida, pero eso no significa que el oficialismo provincial tenga un escenario de derrota, por ejemplo. No estamos viendo eso ni parecido. Además contribuye la división opositora, ¿no? que está incluso con temas legales del nombre de los frentes y todo lo demás. Así que desde el punto de vista del impacto, creo que el oficialismo provincial va a tener una elección por ahí por debajo quizá de las expectativas, pero con niveles de triunfo. Ahora, sí creo que para noviembre va a ser el mismo cuestionamiento, ¿no? Si la clase dirigente no ofrece algo mejor en términos de discurso, en términos de propuesta. Fíjate qué loco que antes las campañas electorales de este tipo, legislativas, intermedias, servían para discutir políticas públicas futuras. Hoy son plebiscitos emocionales, donde vale más la indignación y el sentimiento que la propuesta racional o la propuesta construida en base a una idea o a un programa. Las campañas electorales han perdido eficacia, diríamos con algunos colegas que las campañas electorales han muerto en términos de eficacia, porque básicamente hoy te sale mucho mejor cuando gobernás, por ejemplo, 4 años versus 30 días de una campaña electoral. Prácticamente en 30 días vos no podés modificar nada. Y en términos de tendencia, mirá qué interesante, el 90% de las campañas electorales tienen la tendencia definida de antemano. Con lo cual, ¿para qué sirven las campañas electorales? Yo te diría hoy, para legitimar, digamos, estas peleas emocionales, ¿no? Y además, hay que tener en cuenta que Argentina y Estados Unidos son de los pocos países que quedan en el mundo que todavía celebran elecciones intermedias en sus legislaturas o congresos. Este es un dato, ¿no? Hay que evaluar a futuro si este sistema o este régimen va a seguir o no, porque evidentemente que en el mundo la tendencia es que no lo haya. Qué dato interesante de las campañas. O sea, yo te lo voy a trasladar al idioma bien nuestro, ¿no? O sea, esa pintada en la pared, esas pintadas en las tapias con los nombres de los candidatos, vos me decís que poco sirven a sumarle algún voto, teniendo en cuenta que ya la gente sabe lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Nada sirve, no es que poco sirve, nada sirve. Lo mismo las gigantografías. Las gigantografías son un ansiolítico para el político, ¿no? Porque se da cuenta que está en campaña, pero la gente ya le presta poca atención y los que le prestan atención te cuestionan el gasto que haces en publicidad. Entonces, hay que ser prudentes en estos contextos, sobre todo de crisis, ¿no? Donde inclusive el tono de las campañas electorales, uno se pregunta en qué país viven, ¿no? Algunos publicistas o algunos creativos, porque evidentemente tienen una mirada muy sesgada o muy incompleta de la realidad. Sí creo que las campañas electorales deben tener una mejora, deben tener más control. Este formato de las PASO, la parte publicitaria, ¿no? Es muy aburrida. Era aburrida, es aburrida, va a seguir siendo aburrida en la medida que no se le ponga algún condimento, alguna cuestión extra. Por ejemplo, vos sabés que los cortos que vemos en televisión, salvo alguna excepción, no tienen ningún tipo de trabajo profesional. Entonces es cuestión, ¿viste?, de ponerse delante de una cámara y grabar lo primero que te salga y eso es lo que suben, ¿no? Y la verdad es que si eso es comunicación política, digamos, el resultado está a la vista, porque el impacto en la sociedad es que no hay clima electoral. La gente está muy alejada del clima electoral, no solo por la pandemia y la crisis económica, sino porque además la política, en lugar de acercar con spots, digamos, creativos, lo que hace es alejar a la sociedad del clima electoral, aún más. Gustavo, ¿cómo estás? Eliana te saluda.
Te escuchaba atentamente lo que decías, el tema del corto plazo, ¿no? El tema de que por ahí no se puede modificar en tan poco tiempo. Hemos visto, por lo menos acá en La Rioja, Nico, si no, corregime en esto, que por ahí quien sale primero en las PASO después no le sale de la misma manera en las generales, ¿no? Porque mayormente acá. el que sale segundo acá se pone las pilas y hace una campaña mucho más fuerte. Sí. Mucho más fuerte, sí. Y siempre hasta el momento es casi una regla aquí de que quien va primero en las PASO después no le va de la misma manera en lo que tiene que ver con las generales. Y lo hemos visto también con la elección, creo, a nivel presidencial, que en las PASO hasta fue un cimbronazo cuando ganaron de tal manera justamente el justicialismo, y después los números se achicaron, no como para darle ventaja obviamente, pero sí se achicaron bastante en lo que fueron las generales, Gustavo. ¿Cómo se explica ese fenómeno? ¿Cómo se explica ese fenómeno? Porque son apenas 2 meses de diferencia, ¿no? No es un fenómeno de La Rioja, déjenme decirles, es un fenómeno nacional que está bien estudiado y es bien explicable. Cada elección primaria, PASO, del 2015 esta parte, a los efectos, digamos, de considerar la evolución de la movilización electoral, que es el dato central de lo que ustedes plantean, hay que analizarlo en este término. Las PASO, por lo general, muestran un cuerpo de movilización nacional que va del orden del 70 al 75%. Generalmente, con ese porcentaje de inclusión electoral, el peronismo obtiene triunfos muy fuertes e inobjetables. El dilema es que en las elecciones generales, es decir, 2 meses después, el votante antiperonista toma nota de ese triunfo peronista en la PASO y recién ahí en la general se incluye y se moviliza en términos electorales, logrando movilizaciones que van del 80 al 85%. Entonces podemos establecer un parámetro. Cuando la sociedad argentina se moviliza entre el 80 y el 85%, la probabilidad de derrota del peronismo nacional es alta. Cuando la movilización electoral argentina va del 70 al 75%, la probabilidad del triunfo del peronismo es bien alta. Entonces, lo que ha pasado en La Rioja es eso, que muchas veces el que ganó también puede obtener una cuestión de relajamiento, pero lo que hay es un voto de clase media antiperonista que se activa recién para la elección general. ¿No? Ha pasado en La Rioja, recuerdo muy bien cuando fue Menem candidato a senador, y ha pasado con la ola amarilla hace 4 años. Lo que hay que decir es que esto es así y es un fenómeno que se da por las características del voto en la Argentina, que hay voto clasista, voto ideológico, un voto, digamos, y que la gente muy mucho marcado en lo identitario, ¿no? Disculpame, Gustavo, las PASO es como que la ven que por ahí no tiene sentido, no le ven el sentido realmente de que sean importantes, no las consideran, y mucha gente no va a votar generalmente a las PASO, ¿no? O sea, y ahí se da este fenómeno, claro. Que vota menos gente, los oficialismos tienen más chances de ganar. A ver, de las PASO déjenme decirle lo siguiente, yo soy un acérrimo defensor de la institución, cumple 10 años, sirvió al objetivo de ordenar las candidaturas políticas argentinas. Antes de las PASO, ustedes recuerdan, había 20 y pico candidatos a presidente, era una locura, ¿no? Bueno, hoy tenemos un escenario más ordenado desde el punto de vista de las candidaturas. Es más competitiva la elección porque de alguna manera pone las mismas reglas de juego para todos, y esto está bueno porque todos los partidos, aún los más chicos, tienen acceso a financiamiento y a publicidad electoral, entonces eso me parece que es interesante. Ahora bien, 10 años después creo que quedan 2 temas pendientes que son urgentes. El primero, complementarlas con boleta única de papel, al estilo de Córdoba o al estilo de Santa Fe. Me parece que es el paso siguiente, la nueva generación, digamos, de las PASO, para complementarlas y dotarlas de un sistema de transparencia y de ahorro al mismo tiempo. Les doy el ejemplo de Córdoba. 13.000 fiscales se necesitan en esta elección, para la provincia de Córdoba, para un solo partido. Así que imagínense ustedes el costo de logística, la impresión de boletas, es decir, es una locura. Digo, la boleta única de papel vendría a solucionar todas esas cuestiones. El segundo elemento que creo yo que debe ser fruto de una profunda reflexión es que solamente el 30% de las candidaturas se va a dilucidar a partir de este mecanismo. El 70% de todas las candidaturas que estamos discutiendo en el país pasan directo a noviembre y van a ser validadas por el voto de la gente allá en noviembre. Pero no hubo una intermediación previa, digamos, de la sociedad diciendo cuál es el mejor candidato de cada espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque las mesas chicas de cada espacio han decidido con el dedo quiénes eran los candidatos. Yo creo que esas dos
combinaciones de elementos son las que deberíamos tener en cuenta de ahora en más si queremos mejorar esto, ¿no? Porque evidentemente no es un problema de que la gente le da poca importancia. La gente ve que la política le da poca importancia a las elecciones primarias. Totalmente. ¿no? Sí, porque siguen siendo Entonces, totalmente. Sí. Gustavo, la última que te hago, y esto obviamente teniendo en cuenta los estudios que vos haces, ¿hoy al oficialismo le está alcanzando, digo, en el país para ganar las elecciones? Yo creo que sí, por la mínima. Creo que el impacto de la foto se va a hacer sentir más en las PASO que en noviembre. En noviembre es otra cosa. Yo siempre digo que 3 meses en la Argentina es ciencia ficción, proyectar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver, de algún modo, es que las elecciones, ¿no? La dirigencia proyecta mucha imaginación. Le voy a dar un ejemplo. Todos creen que estas elecciones determinan cosas que jamás van a determinar. Van a determinar para algunos candidatos presidenciales, candidatos a gobernador, van a determinar, no sé, liderazgos que no existían y ahora van a irrumpir de la nada. Y la verdad es que si uno analiza el comportamiento de las a lo largo del tiempo, y tomamos por ejemplo las elecciones en Provincia de Buenos Aires, que es la elección más importante que hay en este momento, ¿no? O la provincia más importante. Massa y de Narváez, siendo opositores al peronismo, le ganaron la elección intermedia, ¿no? Y después en la elección presidencial, ambos dos sufrieron derrotas muy contundentes. Eso siendo opositores. Analicemos ahora el caso de un oficialismo que ganó la intermedia en Provincia de Buenos Aires, el propio Macri, que con Esteban Bullrich le ganó ni más ni menos que a Cristina Fernández de Kirchner la elección intermedia del 2017. Ustedes recordarán, ganó la ola amarilla, ganó inclusive en La Rioja. ¿Qué pasó después con Macri en la presidencial, en las PASO en Provincia de Buenos Aires? ¿Le sirvió haber ganado la elección primaria en el 2017? Para nada, perdió por 18 puntos en la Provincia de Buenos Aires y quedó sepultado, digamos, el programa reeleccionista de Macri. Entonces, lo que hay que ver es que estas elecciones son un plebiscito emocional, son un ordenador hasta ahí de liderazgos de los distintos espacios políticos y no mucho más que eso, ¿no? No hay que pedirle más porque tampoco la propia política le está dando tanta importancia. Tanta importancia. Gustavo, te mando un abrazo, como siempre. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gustavo Córdoba, analista político, consultor, parte de, en realidad es el impulsor de Suban Córdoba, director de justamente esta consultora. ¿Qué conceptos me deja? Bueno, primero esta última, que es la considera las PASO como un plebiscito emocional del momento. ¿Qué te quiere decir? Que vamos a votar como estamos, emocionalmente ahora, pero que no significa que el que gane o pierda ahora después pueda ser gobernador o no pueda ser gobernador, ¿sí? Algo que no lo ve de esa manera. Segundo, ¿no? Eliana con los ojitos, cuando hace los ojitos así cuando me cruza es que no está de acuerdo. Pero, segundo, que los oficialismos generalmente tienden a perder y que ahora él huele, todo candidato que tenga relación con el oficialismo tiene desventaja en estas PASO. Oficialismo de todos los sentidos, o sea, oficialismo nacional, oficialismo provincial, oficialismo municipal. Para más o menos trasladarlo, aquel que represente al presidente, que represente al gobernador o que represente a los intendentes tiene más desventaja porque son oficialismos. Y en contrasentido dice que los partidos que están en el medio de los dos extremos que tienen ventajas, y ahí, por ejemplo, los provinciales. Poca gente a votar porque no hay clima electoral, en eso coincidimos plenamente, que en esa poca gente a votar se terminan beneficiando los oficialismos. Fíjense ahí que primero están con desventaja, pero que en esto, como que va poca gente, se terminan beneficiando. Porque ellos quiero entender, Nico, mueven el aparato para que la gente vaya a votar, y el que no va es aquel que, digamos, justamente no está de acuerdo y no necesita, digamos, que lo lleven o verse obligado, ¿no?, a ir a votar. Van si quieren. Y eso hace que cuando terminen las PASO y vos veas los resultados y diga, ganó Pepito, que es del oficialismo. Pero ¿cómo que ganó Pepito del oficialismo si estamos todos enojados con Pepito del oficialismo? Entonces, aquel que no fue a votar en las PASO en noviembre va a votar y ahí se le hace todavía más difícil a los oficialismos ganar. Más o menos ese es el concepto que ha dejado Gustavo Córdoba. 11:14, señores. ¿Voy a las noticias, Romero? Sí, vamos.